Hola, somos Ley y Sofía y nos conocimos hace un par de años en un incubador en Barcelona, cuando ambas teníamos un proyecto en ámbito food, Lea con su catering sostenible para empresas y yo con mi proyecto de Ghost Kitchens. Ambas arrancamos con nuestros proyectos y nos dimos cuenta a la vez de tres cosas. Primero de todo, emprender es muy duro y solas aún más. Se necesita sí o sí un compañero de viaje. Por otro lado, vimos como todavía la manera en la que los restaurantes compran sus materias primas no ha cambiado en los últimos años. Es un proceso muy manual, con muchas ineficiencias y para nada digitalizado. Todavía se gestiona a través de WhatsApp, de llamadas, hay descontrol sobre los precios, cuando te llegan los pedidos muchas veces hay incongruencias y hay que perder tiempo y dinero en la gestión de las incidencias mismas. Por último, ambas con nuestros negocios queríamos trabajar directamente con los productores sin pasar por mayoristas y en este caso todas las ineficiencias de las que os acabo de hablar se multiplican. No hay un portal que ayude en la búsqueda, todo se basa en el boca a boca, hay que invertir mucho tiempo en buscar la información que se necesita, hay que negociar los precios con los productores y a veces, aunque te guste el producto en sí, el productor a lo mejor baja a la ciudad solo una vez a la semana y te cobra una pasta para la entrega. Es por eso que decidimos solucionar estos problemas creando Gastrocampo. Lea y yo tenemos muchos años de experiencia en grandes e-commerce y marketplaces como Privalia y Amazon, tanto en ventas como en business development y operations. Desde hace un mes se incorporó al equipo fundador también Chava, nuestro CTO, que tiene experiencia tanto como full stack developer en grandes grupos como Softonic y Rocket Internet, pero también experiencia como emprendedor en dos startups enfocadas a sostenibilidad. Gastrocampo pretende acortar la cadena de suministros de alimentos para permitir a restaurantes comprar directamente de productores independientes y contribuir así a un sistema más sostenible. Nuestra idea es, por un lado, ayudar a los chefs facilitándoles la búsqueda de productores con sus productos peculiares y especialidades del territorio, y además ayudamos en la gestión de todos estos pedidos. En una palabra, somos su departamento de compras. Por el otro lado, nuestro objetivo es impulsar la venta directa al canal Horeca de productores independientes. Queremos actuar como su departamento comercial. Nuestra idea es desarrollar una plataforma marketplace donde los chefs van a poder descubrir y conocer a estos productores del territorio gracias a un storytelling bastante innovador. Nos enfocamos mucho en la sostenibilidad de la cadena. Es por eso que hemos desarrollado 15 criterios de sostenibilidad que usamos como base para seleccionar a los productores en la plataforma. Y además no nos olvidamos de toda la parte de gestión que incumbe al chef después de haber realizado la compra. Hace falta gestionar los pedidos, albaranes, verificar cantidades, precios y muchas veces solucionar incidencias. Y nuestra plataforma gestionará todo este proceso más administrativo de forma muy ágil, ahorrando tiempo y dolor de cabeza al chef. El objetivo de Gastrocampo es valorizar las excelencias gastronómicas de nuestro país, darles a conocer y digitalizarlos, proporcionando una herramienta que les permita crecer sus ventas de forma sostenible a través de un canal directo. La cadena de suministro en el ámbito alimentario no ha cambiado acorde con la tecnología en los últimos años. Hay todavía muchos intermediarios por el medio que en algunos casos son imprescindibles, de verdad crean valor, pero en otros casos solo encarecen los precios y impiden que haya transparencia sobre el origen de los alimentos que compramos. Gastrocampo quiere acortar la cadena para que todos los actores puedan beneficiarse de las ventajas que esto supone. Por esta razón, no tenemos almacenes, no compramos y no vendemos nada, sino usamos el modelo de dropshipment. ¿Eso qué quiere decir? No tenemos nuestra flota de camiones porque eso supondría costes fijos más altos y nos transformaríamos otra vez en un intermediario más. Proporcionamos la tecnología para que los productores puedan vender directamente a sus clientes e integramos en la plataforma a partners logísticos para que los productores puedan aprovechar de precios mucho más competitivos para sus envíos. El productor es dueño de sus propios productos y decide él mismo los precios, que siempre son transparentes para sus clientes, que además pueden tener un histórico de las compras con sus productores y controlar las fluctuaciones en pocos clics. No solo digitalizamos a los productores creando sus tiendas online, sino que nos ocupamos de ir a buscarles activamente clientes.
Luego tenemos un enfoque de sostenibilidad que nadie tiene de momento. Cada productor que seleccionamos tiene que cumplir con la mayoría de nuestros criterios de sostenibilidad ambiental, económica y social que nos hemos marcado. En el perfil de cada productor, el restaurante podrá ver la historia de las personas que están detrás de cada proyecto, por qué les hemos seleccionado, por qué lo hacen mejor que otros. Pensamos que el servicio de mentoring y acompañamiento nos va a ayudar a determinar una dirección con Gastrocampo para no perder foco, teniendo una visión exterior que siempre ayuda, siempre es bueno. Y queremos tener feedback de otros emprendedores del sector que ya pasaron por problemas similares y han tenido varias experiencias muy relevantes, y así esperamos poder ir más rápido. Y también necesitamos estar al tanto de novedades del mundo gastronómico y emprendedor en el que estamos con Gastrocampo. Estamos también muy contentas y agradecidas de haber recibido el primer premio, ya que representa un tipo de sello de calidad de nuestro proyecto y de confianza enorme de parte de la Fundación del SET. Emprender es muy difícil y poder contar con el apoyo de iniciativas como la de la Fundación del SET nos ayuda a potenciar nuestro proyecto, a avanzar más sobre temas muy concretos, colaborando con la universidad, los estudiantes y los profesores del SET. También nos ayuda a llegar a contactos de la red y así ir avanzando más rápido, y nos permite crear sinergias con otros proyectos ganadores y empresas del sector. Vamos a empezar una prueba piloto con las cocinas de la escuela y es un paso tremendo para nosotras que quizás no hubiese sido posible sin la existencia de esta iniciativa. Pues seguir aprendiendo de manera muy práctica, investigar a fondo la idea o vuestro sector y sobre todo hacerlo ya. Ojalá hubiéramos emprendido de estudiantes y en un entorno cerrado que permite toda la iteración que hace falta. Cada uno de nosotros tiene un montón de ideas y recursos, lo que pasa es que no nos damos cuenta y sobre todo no nos enteramos de nuestro potencial hasta que por fin demos el paso a emprender. Y muchas veces procrastinamos demasiado dándonos excusas innecesarias. Y la vida es una, y a pesar de todos estos obstáculos, vemos que no se puede perder tiempo y hay que lanzarse ya.